Hola, hola mis amadas hermanas, mis amados hermanos, Dios les bendiga. De nuevo su pastor Joel Jara por acá, con ustedes, llevando este mensaje a sus respectivas familias, a sus hogares y para todo aquel que me escuche y me vea, ¿cierto?, en este video. Así que vamos a ir a la palabra del Señor de inmediato y vamos a leer su palabra. El mensaje de hoy está allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, y vamos a leer del verso 7 al 17. Aquí nos habla, cierto, de el buen pastor. O sea, el mensaje del día de hoy entonces es el buen pastor. Bien. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todo los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y quien no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Gracias, Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor, y bendecimos tu santo y glorioso nombre en esta hora, mi Dios bendito. Gracias, Señor, por estar vivo, por estar con salud, bendito Dios. Y bendigo en forma especial a todos los que vean y escuchen, Señor, este video. Bendito Dios, que sean realmente bendecidos, mi Señor, de principio a fin, mi Señor. Gracias por esta porción de tu palabra. Permite entonces poder, Señor, exhortarla, Señor, y que sea de real bendición para todos. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a exhortar esta palabra hermosa, hermano, el buen pastor. ¿Qué está pasando aquí en este momento, cierto? En estos precisos momentos en que el Señor estaba hablando a sus discípulos, cierto, a sus apóstoles, ese grupo íntimo que tenía el Señor. Él está hablando a su pueblo, pueblo de Israel, ¿verdad? Y aquí él poco antes había sanado a un ciego de nacimiento, una persona que nació ciega y que él oró por esa persona y la sanó. Y esto fue tremenda controversia con la secta de los fariseos y los saduceos, ¿cierto? Que eran los judíos que siempre estuvieron en contra de nuestro Señor Jesucristo. Hicieron siempre lo imposible con nuestro Señor Jesucristo. Trataron de prácticamente hacer la vida difícil de nuestro Señor. Nunca lo reconocieron como el Mesías. Nunca lo hicieron.
siempre estuvieron en contra de nuestro Señor. Por lo tanto, allí había una tremenda controversia, pero el testimonio estaba ahí, vivo, ¿cierto? Porque esta persona que había sido sanada era el testimonio fiel. Entonces, el Señor Jesús sigue hablando y presenta la parábola, ¿cierto?, del buen pastor, pero inicia en el capítulo 10, ¿cierto?, del 1 en adelante, inicia mostrando, ¿cierto?, la parábola del redil, ¿ya? ¿Y qué es lo que entendemos nosotros por el redil? Bueno, en palabras muy simples, es la casa de las ovejitas. La casa de las ovejitas, el pastor que tiene su rebaño, ¿cierto? Hace un redil, lo protege, está cercado por ambos lados, ¿cierto? Tiene protección por todos los extremos y tiene solamente una entrada por donde entran las ovejas y por donde salen las ovejas. Bien, entonces Dios hace toda esta alegoría con respecto a este pastor. Entonces pone a un pastor de un rebaño de estas ovejas que era común, por supuesto, en Israel, ¿cierto? Los pastores eh, eran en cantidades, grupos de pastores en diferentes lugares de Israel, ¿cierto? Era el ganado era algo importante para ellos. Por lo tanto, habían muchos pastores, habían muchos rediles, ¿cierto? Y era fácil que cualquier persona de Israel, cualquiera que escuchara, sabía exactamente de qué estaba hablando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces por eso es que Él hace, ¿cierto?, esta parábola para que entiendan principalmente las personas de aquel tiempo, aunque aún así muchos no lograban entenderlo. Pero bueno, ¿qué está diciendo el Señor, cierto? Cuando leemos el 7 y podemos ver el 7 y el 9 que dice que Él es la puerta de las ovejas. Él es la puerta, Él es la entrada. Dice, el que entrare será salvo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo se presenta como la única entrada, ¿cierto?, a su reino. Jesús es la entrada, es la única puerta que todo ser humano tiene en la tierra, donde quiera que viva en este planeta Tierra, ¿cierto? Tiene que tener la certeza y la seguridad que es la única puerta que existe, Jesucristo. No existe otra posibilidad, no existe otra entrada, no hay una similar, no existe. Por lo tanto, Jesús es claro y preciso, yo soy la puerta. El que entra ya por esta puerta tendrá vida eterna, es salvo para vida eterna. Mis queridos hermanos y todos los que me escuchan, yo quiero eh, darle énfasis a este versículo, ¿cierto? En que Él es el único, Él es la puerta, nuestro Señor. A eso vino, Él vino a morir por toda la humanidad. Solamente que las personas que quieran seguir a Cristo tienen que creer en ese sacrificio santo y por fe declarar que Él es nuestro Señor y Salvador. Amén. Esa es la condición. Ahora hay otros pasajes que ratifican esto. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. O sea, no existe este versículo, ¿cierto?, que está en Hechos 4:12, lo dice claramente, lo ratifica, lo que Jesús dijo ratifica aquí esta palabra, ¿cierto?, de que no existe bajo el cielo, en toda la tierra, ¿cierto?, en todo el mundo, no existe otra persona en que nosotros podamos ser salvos. Nosotros entendemos y sabemos que se habla de muchos dioses. Si hablamos de la India solamente, allá son miles de dioses, hermanos, miles. Pero la palabra es precisa, más clara no puede ser con nosotros. No existe otra forma de entrar al reino de los cielos.
no existe, solamente es a través de Jesucristo, reconociéndolo a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas. Tenemos otro versículo que está, cierto, allí en Primera de Timoteo 2:5, que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo, hombre. Hermanas, hermanos, de nuevo, todo el que me escuche, no existe tampoco ningún otro mediador. No existe, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. No existe un santo, no existe una santa, no existe nada parecido que sirva como mediador. El único mediador y quien nos justifica y quien nos compra de nuevo es Jesucristo. Amén. Entonces nosotros la confesión que debemos hacer es a nuestro Dios, a nuestro Señor. Él es el mediador entre el hombre y Dios. Él es, por así decirlo, Él es el puente que une, ¿cierto?, al Padre. Entonces, también lo deja súper claro. Amén. Repetimos entonces, Jesucristo es el único, la única puerta, ya. Él lo lleva a la figura del pastor de aquí de la tierra, ¿cierto? El que cuida las ovejas, ¿cierto? El que tiene el redil, como decíamos. Pero aquí el Señor está, el fondo de esta enseñanza es que el que quiere entrar al reino de los cielos tiene que ser a través de Jesucristo y que no existe ningún otro mediador. Él es la única puerta. Amén. Entonces, Él dice algo también el Señor, ¿cierto? Aquí en el 8 y la mitad del versículo 10, y lo vamos a leer, que es lo que nos dice, ¿cierto? Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas, ¿ya? Y luego el 10 dice, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. La mitad del versículo 10. Entonces él, ¿a quién hace referencia, mis hermanos? Tenemos que tener claridad que él no está haciendo referencia a los hombres de Dios, a los valerosos hombres de Dios, a los profetas, ¿cierto? A los reyes que hicieron la voluntad de Dios en el pueblo de Israel. Él no se está refiriendo a ellos, se está refiriendo a esta cantidad de sacerdotes, judíos, incluido, ¿cierto?, todo lo que tenía que ver con los saduceos, los fariseos, toda la religión judía en el fondo, que hicieron tan difícil cumplir la ley de Dios. Ellos exageraron, hicieron nuevas leyes, agregaron leyes, de tal manera que hicieron casi impracticable cumplir la ley de Dios. Por eso es que cuando Jesucristo viene, revoluciona todo esto porque ellos no lo reconocieron, no podían entender. Ellos no permitían que entrara un enfermo al templo. Ellos eran, eran tan celosos y eran tan preocupados de ellos mismos que no dejaron entrar al pueblo de Dios. Prácticamente lo dejaron fuera. Ellos amaban sus puestos, sus lugares, ellos amaban su sacerdocio, ellos amaban el poder, porque tenían un poder tremendo ellos. Por lo tanto, eso era lo que ellos más querían y adoptaban, ¿cierto?, toda esa condición de superiores hacia los demás. Y Jesús los reprochó, Jesús los trató duramente, les dijo que eran hipócritas, que eran sepulcros blanqueados, les dijo que eran hijos del diablo, hermano. Imagínense, a ese nivel llegó Jesús a tratarlos porque eran personas que realmente
estaban fuera de la voluntad de Dios, pero eran los judíos, eran los religiosos de aquel tiempo. Entonces Jesús se está refiriendo a ellos, a ellos. Ellos fueron, ¿cierto? Y todos estos profetas falsos, ellos eran los ladrones, ellos eran los salteadores, ellos eran los que vinieron, ¿cierto? A destruir y a matar. Usando la ley mataron también mucha gente. Hermanos queridos, a eso se refiere entonces cuando dice, ¿cierto?, que los que antes de él vinieron, pero no se refiere a los demás profetas que hicieron la voluntad de Dios y que fueron hombres de Dios muy bien usados. Bien, eso como primer punto, espero que haya quedado claro. Segundo punto, dice él que, dice, yo soy el buen pastor. ¿Ya? Primero, en la puerta de la sociedad, en la entrada, la única entrada, el único Dios, ya, la única forma de entrar, ¿cierto? Es a través de Jesucristo. Ahora dice él, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, ¿qué quiere? ¿Cierto? El buen pastor, ¿qué quiere? Un buen pastor para, llevándolos al ejemplo de la parábola, ¿cierto? El pastor de un rebaño de ovejas, ¿cierto? Él lo único que quiere, ¿cierto? Es proteger a sus ovejas, es guardarlas por las noches, sacarlas en la madrugada para llevarlas, ¿cierto? A buenos pastos, para que tomen buena agua limpia, pura, ¿cierto? Y luego a guardarlas, a protegerlas, ¿cierto? De la lluvia, de las inclemencias del tiempo y sobre todo protegerlas, ¿cierto? De los animales que atentaban contra las ovejas, las que principalmente los lobos, los leones y todo aquello, ¿cierto? Que afectaba a las ovejitas. Entonces él usa de nuevo el ejemplo y dice, yo soy el buen pastor, pastor de ustedes, de todos los que creen, de los que me reciben. Yo soy el buen pastor para ustedes y yo quiero además que ustedes tengan vida abundante. Y lo dice allí la segunda parte del verso 10. Yo he venido para que tengan vida, dice, y para que la tengan en abundancia. Y aquí, hermano, está diciendo, no se refiere, y tenemos que tener cuidado con esta palabra, no se refiere a que tenemos que centrarnos en que nosotros vamos a tener vida abundante por tener solamente bienes materiales. No, aquí hay algo superior a eso. Y esto superior tiene que ver con lo que nos dice Gálatas 5:22, que nos habla de los frutos del Espíritu. Usted lo puede buscar en su casa y leerlo. Y los frutos del Espíritu son 9, que tiene que ver con el amor, ¿cierto? Que tiene que ver con el gozo, con la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la benignidad, la templanza y no sé si se me escapa uno, pero a eso se refiere, mis queridos hermanos. Usted lo puede buscar, Gálatas 5:22. Allí están los frutos del Espíritu. Contra esa cantidad de frutos no existe ley en la tierra que regule eso. Solamente es palabra de Dios y que si nosotros lo hacemos y nosotros como hijos, como cristianos, como hijas de Dios, tenemos que practicar esto y tener esos frutos del Espíritu que vienen a dar cuenta de que nosotros en el Señor tendremos entonces una vida abundante. A eso se refiere. Se supone también que se incluyen las cosas que necesitamos, pero no necesariamente para ser rico, para acumular riqueza. No es la idea de la palabra del Señor. Es tener lo necesario, ¿cierto? Y si tenemos abundancia y si tenemos riqueza, bien, y que podamos ayudar a los demás, a dar trabajo, etcétera, etcétera, perfecto. Pero no se refiere exclusivamente a los bienes materiales, se refiere a los bienes más bien espirituales. Es como usted y yo podemos testificar de Dios, de que tenemos amor de Dios, que hay gozo en nosotros, que a pesar de las dificultades, ahora mismo que estamos viviendo esta pandemia, ¿cierto? Tenemos que estar gozosos en el Señor, alabando, glorificando a Dios y rogando a Dios que ponga fin a esta pandemia y declarando que no nos va a tocar a nosotros, hermanos. Entonces, Dios
Eso es lo que quiere de nosotros. Vida entonces abundante en ese sentido, que a pesar de las dificultades nosotros mantengamos la calma, en medio de la tempestad tener, ¿cierto?, esa templanza. Creo que ese es el otro fruto del Espíritu que me faltaba. Templanza, tener esa templanza para poder pasar los momentos difíciles, las pruebas, todo lo que venga sobre nosotros. Esa es la idea de la palabra. Entonces, el Señor también dice y sigue hablando, ¿cierto? Que Él dice que aparte de la vida abundante que quiere para nosotros, Él da la vida, dice, por sus ovejas, ¿verdad? Él vino a conquistar, ¿cierto?, al mundo. Pero para conquistar el mundo Él tuvo que dar su vida, tuvo que morir en la cruz, mis queridos hermanos, fue muerte de cruz. Pero Él también dice, ¿cierto?, que Él conoce a sus ovejas, y allí usted lo puede encontrar, ¿cierto?, en el verso 15, 14 y 15. Él dice que conoce a sus ovejas, lo conoce a usted, lo conoce, me conoce a mí, sabe quién es usted, sabe quién soy yo. Y dice que Él escucha nuestra voz y nosotros escuchamos su voz y por eso leemos su palabra. Hermano, esto es hermoso. Entonces, esta verdadera comunión con el Señor tiene que ser real. Por eso que yo siempre recomiendo, ore, lea la palabra, busque, alabe al Señor en su casa, haga de su casa un pedazo de cielo en alabanza y en adoración. Eso es lo que quiere Dios. Y usted, en medio de las dificultades, como dije, se va a sentir bien. Amén. Como tercer punto, Jesús hace la comparación con el asalariado, ¿cierto? El asalariado dice de que cuando ve venir el peligro, cuando ve venir al lobo, de nuevo la comparación con la oveja, ¿cierto? Ve venir al lobo, él sale huyendo porque él está trabajando, ¿cierto?, por un salario. No son de él las ovejas, por lo tanto, que si dispersa y si alguno es casada o muerta, no le importa mucho, pero él trata de salvar su pellejo nomás y no va a poner su vida por las ovejas. Y eso lo podemos comparar con un trabajador común y corriente, pero que está, cierto, allí en su empresa y quizás son pocos los que ponen su vida ahí, cierto, en todo lo que pueda pasar al menor peligro, las personas salen arrancando. Pero quizás el dueño en un incendio, vamos a ver esto, en un incendio, hay mucha gente, ¿cierto? Y principalmente los dueños, los que son ahí, los tratan de salvar lo que más pueden. Y también hay gente que ayuda mucho, ¿cierto? Pero en general, eh, en una empresa la mayoría va a salir prácticamente arrancando. ¿Ya? Es una condición que tiene el ser humano que cuida su vida. ¿Ya? Entonces él hace esa comparación acá, ¿cierto? Que el asalariado, el que trabaja, y de nuevo, ¿a quién está apuntando? Está apuntando a los judíos, ¿cierto? A esta cantidad de personas que solo querían aprovecharse del pueblo y de que de hecho lo estaban haciendo y que cada vez hacían más difícil que el pueblo de Israel se acercara a la religión judía, ¿cierto? Y fuera parte del reino de Dios. Bien, vamos rápidamente, entonces la hora avanza. Como cuarto punto dice, y este es tremendamente importante. Yo no sé, cuando usted lo lee, le pasa lo mismo que a mí, pero a mí me llena de gozo cuando leo el 16 que dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Mis hermanos queridos y mis hermanas queridas, aquí es donde el Señor está diciendo, ¿cierto?, de que existen otras ovejas. Hermano, no podemos olvidar que el Señor Jesús está hablando aquí al pueblo de Israel, ¿cierto? Estaba hablando al pueblo de Israel, primeramente a ellos, pero Él le está diciendo de que no solo ellos son esas ovejitas que Él viene a buscar, a conquistar, sino que además tiene, dice, otras ovejas. Y esas otras ovejas es el resto del mundo, mis hermanos, el resto de las naciones del mundo.
fuera de Israel. Es decir, usted y yo estamos considerados en esas ovejas que él dice que también tiene que traer, dice, a esas ovejas. Él comienza diciendo, tengo otras ovejas. ¿Ya? Entonces somos de Cristo. Tengo otras ovejas, dice, que también debo traer. Oirán mi voz. ¿Y cómo oyen la voz esta ovejita? A través de todos los pastores del mundo que están predicando, ¿cierto? Partió en el inicio, ¿cierto? Con sus apóstoles, sus discípulos que llevaron el Evangelio, y luego se extendió por todas partes del mundo y ha llegado a nosotros, ¿verdad? A nuestro país, acá en Chile. Llegó, ¿cierto?, en la palabra del Señor y está siendo predicada por diferentes lugares, pastores, diferentes denominaciones. Pero allí está llegando entonces la palabra del Señor, y esas entonces se convierten, todos los creyentes se convierten en hijos, hijas de Dios, y que ya están, ¿cierto?, conectadas con el reino de Dios. Nos unimos entonces a esas ovejas, por así llamarle, ¿cierto?, del pueblo de Israel. El resto del mundo que cree en Jesucristo y lo recibe como Señor y Salvador son también almas salvadas para Cristo. Amén. Entonces el Señor no se olvidó de nosotros. Nosotros entendemos, ¿cierto?, que Él vino a morir por todo el mundo, no podemos olvidar. Por eso es que la palabra, en los evangelios, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo son enseñanza universal. Primeramente para los judíos, pero luego se convierte en universal para todo el mundo, hermanos, para nosotros en este tiempo. Porque Él dijo, ¿cierto?, allí en Juan 3:16, que siempre repetimos este pasaje, que Él dice que Él vino, ya, porque Dios amó tanto al mundo, ya, Dios ama tanto al mundo que envió a su Hijo, ya, unigénito, a morir por el mundo, para que todo el que cree en Él, ¿cierto?, sea salvo. Entonces no es solamente para los judíos primeramente, sí, porque es el pueblo de Dios, pero luego la enseñanza es universal para todo el mundo. Amén. Y Jesús termina en el 17, bueno, y el 18 dice que Él tiene la potestad, ¿cierto?, de entregar su vida y volverla a tomar. Y así lo hizo. Él murió en la cruz por nosotros, ¿cierto?, por todo el mundo, y luego dice que Él resucita y al tercer día, ¿cierto?, está de nuevo y se junta con sus discípulos y les da las últimas instrucciones. Pasó 40 días con ellos y finalmente se va al cielo en presencia de más de 500 personas que quedaron allí atónitos mirando cuando Él se va al cielo. Bien, mis hermanos, ese es el mensaje en el día de hoy. Como últimas palabras, yo quiero decirles y recordarles más que nada que el Señor nos ama mucho, hermano. Nos ama tanto el Señor. Nos ama tanto el Señor que cuando Él se va, dice de que enviará al Espíritu Santo. Pero ya no a personas especiales en forma separada, eligiendo algunos, ¿cierto?, como era antes, profetas, reyes. No, sino que ahora dijo que Él, llegando a la presencia de su Padre, iba a pedir al Padre que enviara su Espíritu Santo en forma masiva para que estuviera para siempre con nosotros. Y nosotros conocemos que eso lo cumplió el Señor, porque los discípulos, ¿cierto?, esperaron allí en el aposento alto y allí se hizo presente el Espíritu Santo en forma masiva, y sigue trabajando el Espíritu Santo hasta cuando el Señor venga a buscar su iglesia. ¡Qué maravilloso! Imagínese cómo el Señor nos ama, cómo el Señor te ama, hermano o hermana. Entonces, la preocupación está, mis queridos hermanos, por aquellos que aún no han conocido al Señor, que aún no les ha llegado, ¿cierto?, esta palabra, o no, nadie les ha hablado. El Señor está llamando.
El Señor siempre está llamando. Él quiere que toda la humanidad, todas las personas del mundo procedan al arrepentimiento. Que todas las personas del mundo procedan, ¿cierto?, a buscar presencia de Dios y pedirle a Él, ¿cierto?, que perdone sus vidas y finalmente, ¿cierto?, que sean inscritos en el libro de la vida. Como dijimos, la enseñanza de Jesús es universal, es para todos. Entonces, mis queridos hermanos, usted es una de esas otras ovejitas que dice, ¿cierto?, el verso 16. Es una de esas ovejitas que el Señor está buscando. Quizás a usted le ha costado tomar la decisión por Cristo. Quizás algo lo detiene. Y muchas veces las personas creen que venir al Señor tenemos que estar poco menos que inmaculados, como limpios, sin faltas, sin fallas. Y ese es un error, un grave error. El Señor dice, ven tal como estás, ahora tal como estás. No necesitas cambiar nada tú. Lo que necesitas es tener ese encuentro con el Señor. Y cuando tengas ese encuentro con el Señor va a ir colocando en tu mente y en tu corazón cómo debes ir cambiando cosas que afectan tu vida y que afectan esa relación con el Señor. Pero para venir al Señor, para el llamado al Señor, tienes que venir tal como estás. Quizás ahora mismo estás sufriendo, quizás tienes un problema serio, quizás estás viviendo una verdadera tormenta familiar, quizás estás pasando por algo que te causa mucho dolor. Pero yo quiero decirte que el Señor te ama y me gustaría orar por ti. Me gustaría orar por ti en esta hora. En esta hora el Señor, nuestro Señor Jesucristo está llamando. Si alguien me está escuchando y me está viendo, quizás por primera vez, quizás este sea su momento para recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Me gustaría que si estás en esa condición y tu decisión es sí ahora por el Señor, te voy a pedir que ores conmigo y repitas esta oración. Digo, repite esta oración conmigo ahora mismo. Señor Jesús, en esta hora voy a tu presencia y te ruego, mi Señor, que entres en mi vida. Te ruego, mi Señor, que perdones mis faltas. Me arrepiento de todo lo que no he hecho bien, Señor. Reconozco que soy un pecador, que he fallado, pero en esta hora creo al mensaje, creo a la palabra, creo en ese sacrificio santo que usted realizó en la cruz. Y por fe yo en esta hora declaro que paso a ser parte de la familia suya, mi Señor. Me arrepiento, perdóname, Señor, y te ruego en esta hora te ruego que me inscribas en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque en esta hora yo te doy las gracias, porque me has recibido como hijo y me has recibido como hija. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted hizo esta oración, usted ya es un hijo o una hija del Señor. Amén. Una hija o un hijo del Señor. Yo le aconsejaría que busque una congregación que quede cerca suyo y la única recomendación que haría es que
donde vaya sea una iglesia donde se alabe al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios en tres personas. Fíjese en eso y estará todo bien, porque esto que ha hecho usted en el día de hoy es el primer paso. Bien, ahora comienza el caminar con el Señor, pero será distinto, será diferente, porque el Señor quiere revestirlo de esa vida abundante y con esos frutos del Espíritu. No importa las cosas que estén pasando, pero usted ya es un hijo, una hija del Señor. Amén. Voy a orar para terminar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos, Señor, a todos mis hermanos antiguos, Señor, a todos tus hijos y a todas tus hijas, Señor, que ya llevan tiempo, Señor, contigo y que están caminando, mi Señor. En esta hora yo te ruego, Señor, que bendiga sus vidas, bendiga a toda su familia, Señor, y que pronto, mi Dios de los cielos, la familia de mis hermanas, de mis hermanos que aún no te conocen, pronto te conozca y den este paso, y que ojalá hagan esta oración que hice yo hace un momento, para que pasen a ser hijos tuyos y entren a la familia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo, Señor, en forma especial. Si hubo alguien, bendito Dios, que hizo esta oración, yo lo bendigo y te ruego, mi Señor, en esta hora que afirme sus pasos y que nunca claudique y nunca vuelva atrás, Señor, sino que siga adelante a pesar de todas las dificultades que se presenten. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo. Amén.